Vamos a Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach, dándole muchas gracias, mi Dios, por su grande amor y misericordia y bondad. Gracias en esta hermosa tarde, porque nos das esta oportunidad maravillosa de estar mi Dios, en este momento, mi Dios, de los cielos, conectado con mis hermanos, mis hermanas. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu poder. Gracias porque nos sostienes con brazo fuerte, mi Señor. Mire, mi Dios, en esta hora yo le pido por nuestro hermano Jaime, Señor de los cielos, para que usted, mi Dios, lo use en sus manos en esta tarde, Padre. Que su Ruach HaKodesh tome control de su mente, de su ser, de su corazón, Padre de los cielos, y usted se glorifique. Y que a cada uno de nosotros, Padre, nos dé sabiduría para entender y comprender lo que usted tiene para nosotros, mi Dios. Bendito sea tu nombre, mi Abacados. Muchas gracias, Señor de los cielos, y bendice la vida de aquellos que aún todavía no están conectados, Señor, pero que tienen el firme propósito, Señor, de conectarse, mi Dios, a través de esta plataforma, mi Señor. Gracias en esta hora, mi Abacadosh. Te doy gracias en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, Amén, amén. hermano. Amén, hermanos. En esta ocasión, hermano, vamos a hablar de esto y nos vamos a ir adentrando en el tema. Eh, que tu caminar no se dirija ni a la izquierda ni a la derecha. Torah, Torah es nuestro caminar. Sí, en la Torah vamos a caminar. El Abba nos espera. Proverbios 4:27 dice, entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y mantén tu pie lejos de la maldad. Amén. Mantén tu pie lejos de la maldad. Un consejo sobre el mismo verso, porque Elohim conoce las sendas a tu derecha, pero aquellas a tu izquierda están torcidas. Y él hará tus sendas rectas y guiará tus pasos en shalom. Cuando caminas en Torah, él va a guiar tus pasos en shalom. Comencemos. Shalom, amada familia del Elohim de Israel. Hemos venido estudiando sobre el judaísmo rabínico que estaba en la época que nuestro Adón Yeshua Hamashiach y que tuvo que enfrentar a diferentes sectas, fariseos, saduceos, celotes, escribas, esenios, etcétera, y que incluso al Mesías le llamaron otra secta más del judaísmo, la secta de los nazarenos, pero jamás pensando que era algo separado de los judíos, pues él era judío, fue el Mesías el que fundó el cristianismo. Acabamos de ver que no, a él le llamaron por otra secta judía. Secta en ese tiempo era un nombre para un grupo de gente, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera raíz de nuestra fe? ¿El cristianismo fue la fe original? No. A finales del siglo IV, un padre de la Iglesia Católica llamado Epifanio de Talamania, Talamina, fue considerado un santo en el catolicismo. Este sacerdote escribió un libro hablando en contra de las herejías que cometía la secta de los nazarenos, que sabemos que así le pusieron a Yeshua, y tomando al emisario Pablo como cabecilla,
Ya lo hemos visto antes en Hechos 24:5. Lea Hechos 24:5, hermano. Alguien lea eso. Este es el libro que escribió Epifanio, ¿ok? Hablando Amén. en contra de los nazarenos. Amén. 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. No, no Amén. era cabecilla de los pentecostales, no era cabecilla de los bautistas, no era cabecilla de los adventistas, no, era cabecilla de los nazarenos. Así les pusieron a ellos. Recordemos que en la época de Yeshua se enfrentó con varias sectas, grupos de judaísmo, fariseos, saduceos, etcétera. Y a Yeshua lo consideraron otra secta más. Pero más. Epifanio en su libro condena a los seguidores del Mesías y dice, este grupo es este grupo que, que siga al Mesías practican la ley, la Torá, hacen lo que hacen los judíos. Sabemos que el único pueblo que existía en la época del Mesías era la casa de Judá, los judíos. La acusación era porque los seguidores del Mesías seguían las prácticas de los judíos, el Shabbat, creían en la resurrección de los muertos. La queja de este sacerdote del siglo IV, Epifanio, era que practicaban lo que Yahshua vino a enseñar en el primer siglo. La acusación era por practicar la fe de los judíos. Esto me da a entender que él sabía que estaba consciente que la fe original no era la que él quería imponer en el siglo IV. O sea que Epifanio sabía que lo que él estaba imponiendo era totalmente falso. Él sabía. La molestia es por practicar lo que está en la Torá. Ya en el siglo IV, el cristiano ya no practicaba la fe original. Criticaban a los que hablaban, a los de habla hebrea y cultura hebrea. Epifanio, padre de la Iglesia Católica, condenó al pueblo por llevar las enseñanzas que Yahshua les dejó, fe original, en el primer siglo. Pero si Yahshua es nuestro ejemplo a seguir, lea Juan 13:15, por favor, hermano Ricardo, o el que lo tenga por ahí. Hermano Ricardo, prenda su micrófono para que lo lea. Amén. Dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. Amén. Amén. Entonces, debemos hacer lo que él hacía, hermanos, y debemos imitarlo a él. En Primera de Corintios 11:1, ¿cómo dice? 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de
el Mesías. Amén. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí como yo del Mesías. Nuestro Mesías es judío, por lo tanto seguiremos sus pisadas. Mateo 2:6. Mateo 2:6, hermano. Amén, amén. Dice así, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aleluya. Amén, amén. Amén. Entonces nuestro Mesías cumplió la Torá completa. Nuestro Mesías cumplió la Torá completa. Primera de Pedro 2:22. Hace mucho viento ahí donde está usted, hermano Ricardo. Sí, hermano, lo que pasa es que tengo el abanico prendido porque hace calor. Ah, ok, ok, ok. Siga leyendo. Primera de Pedro 2:22. 1:20 1:22, ¿no? Ah, 2:22. sí, dos. Ok. El cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Amén. Es primera de Pedro 2:22. Él no cometió pecado. Amén. Él no cometió pecado. Eso quiere decir que cumplió la Torá completa. No abolió la Torá ni los profetas. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No piense que yo vine para anular la Torá a los profetas. No ha venido a anular, sino a cumplir. Amén. Entonces, si el Mesías es nuestro Salvador y lo hemos reconocido como la Torá viviente, la Torá hecha carne, debemos andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo él. ¿A qué? Hablando de Mesías. Amén. Y nosotros no debemos de rechazar la Torá. No debemos de rechazar la Torá, hermanos. Oseas 8:12, ¿qué dice? Oseas, el libro de Oseas, capítulo 8, verso 12. Oseas 8:12, hermano. Las muchas enseñanzas que escribí para él las ha tratado como algo extranjero. Wow. Otra vez, hermano. Las muchas enseñanzas que escribí para él las ha tratado como algo extraño, Wow. hablando de la Torá. Sí, todas las enseñanzas las consideró algo extraño. Una gran pregunta. ¿A quién debemos apegarnos? ¿A quién debemos apegarnos? ¿A la religión actual, catolicismo, cristianismo? No se identifica como pueblo de Israel, sino están más apegados a las naciones del mundo, romanos, griegos y hasta babilónico. No se consideran parte del pueblo de Israel. No atesoran la Torá como base de enseñanza e instrucción, sino al contrario, dicen que está abolida. Hay un total rechazo sobre la lengua original hebrea que fueron escritas las escrituras. Hay un rechazo a la fe judía hebrea. No están caminando como el Mesías Yahshua caminó. Todas las religiones que hay en el mundo, ninguna está caminando como el Mesías caminó. Ninguna está guardando los mandamientos como los guardó el Mashiach.
el sacerdote Epifanio en el siglo IV llamó a todos los que siguen la fe original que Yeshua vino a enseñar en el siglo I, los llamó herejes por seguir los pasos de Yeshua. 300 años antes de que Epifanio naciera. Imagínense, Epifanio todavía no nacía y ya estaba este hombre refutando lo original. Entonces los católicos cristianos y el pueblo israelita no es el mismo grupo. Es como eh, eh, eso comenzó allí, pero sigue hasta hoy. La religión actual piensa que el que sigue las instrucciones de Adonai, la fe original, y que estamos esforzándonos por guardar sus mandamientos, nos estamos convirtiendo en herejes, fariseos y judaizantes. Pero seguir la fe judía original que nos dejó nuestro Adón, nuestro Mesías de Israel. El libro de Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Éxodo 18:20 dice: enséñales las leyes y las instrucciones y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Epifanio se negaba rotundamente y no quería aceptar que la fe bíblica que tenían los apóstoles Santiago, Pedro, Juan, Andrés, Felipe, era fe judía y no católica cristiana. Epifanio, aún sabiendo que ellos consideraban la fe de 300 años antes de que él naciera, como quiera, les llamaban herejes. Preguntas para reflexionar. ¿Con quién te identificas tú? ¿Tus prácticas se parecen realmente a las que están en la Biblia o se parecen a las que hacen los pueblos? Un ejemplo, el servicio dominical está fundado en el catolicismo. El Shabbat está establecido en las escrituras de Adonai. El Papa dice Shabbat no, domingo sí. Qué tremendo y qué triste, ¿no? Amén. ¿Cómo es que el servicio dominical se convirtió en un vehículo que atrajo a multitudes en el mundo eterno, en el mundo entero, perdón? ¿Cómo es que la Iglesia Católica manipuló la verdad? ¿Cómo hizo creer a la gente que tenía la autoridad de cambiar lo establecido por el creador del universo? Cambió el día de adoración y los tiempos, los muedim, poniendo, poniendo las de ellos por encima de las escrituras. Vamos a contestar estas preguntas aquí, hermanos. La primera pregunta: ¿cómo es que el servicio dominical se convirtió en un vehículo que atrajo a multitudes en el mundo entero? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Rabbi, yo creo que ellos comenzaron con la escritura
Cuando antes de Constantino había un movimiento de separar la Torá sobre la escritura en cual el nuevo siglo estaba entrando. Pues ellos comenzaron una enseñanza, pero no era la enseñanza de la Torá, era su propia enseñanza, en cual encontramos en muchas iglesias en estos días. Amén. Amén. Hermano Rojas, Dígame. cómo es que el servicio dominical se convirtió en un vehículo que atrajo a multitudes en el mundo entero? Bueno, supuestamente en el... Sí, hermano. ¿Se me fue el hermano? Amén. La escritura, la enseñanza de la escritura no era común para cualquier persona. Cualquier persona no podía leer la escritura en esos tiempos. O sea que la gente estaba ignorante. Ignorante. Y mucha gente durante esos siglos todavía no habían aprendido a leer. Pues Sí, cuando uno no lee, cuando uno no tiene entendimiento, y eso es lo que está pasando en muchas iglesias en estos días, que lo que ellos oyen, aceptan. Yo tuve en una reunión con unos maestros que decía, enséñales a la congregación a abrir la Biblia y cuando usted comience a leer una porción, que ellos la lean también para que reciban el entendimiento. amén. Amén. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo es que la Iglesia Católica manipuló la verdad? Exactamente, porque en ese tiempo había un mundo ignorante porque nadie leía la palabra. Solamente los sacerdotes tenían la capacidad, según ellos, entre comillas, de leer la palabra. Decían, si lees la Biblia te vas a volver loco. Entonces nadie la leía, solamente los sacerdotes, que ellos sí estaban bien locos por estarla leyendo. Entonces, la tercera pregunta, hermanos, ¿cómo hizo ¿cómo hizo creer a la gente que tenía la autoridad de cambiar lo establecido por el creador del universo? A ver, ¿cómo le hizo el catolicismo? ¿Cómo le hizo creer a la gente que él tenía la autoridad de cambiar lo establecido por Adonai? ¿Cómo fue eso? ¿Alguien, hermano Rojas, ya llegó? Ya, hermano. A ver, hermano, ya vamos en la otra pregunta. ¿Cómo hizo creer a la gente, el catolicismo, cómo hizo creer a la gente que ellos tenían la autoridad para cambiar lo establecido por el Creador? Es una pregunta muy, 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 hermano, muy profunda eso. Y la verdad, pues necesitamos estudiar todo lo que es la historia para poder llegar al fondo, que en realidad, aunque superficialmente sabemos que fue a través del concilio en el año 225, ¿cómo se le llamó? Concilio de Trento, me parece, ¿no? Entonces fue allí donde establecieron bueno, como la iglesia ya la constituyeron como una, una iglesia con autoridad, una iglesia formal, y fue allí donde también definieron sobre el día de la adoración, quitando el Shabbat y y poniendo el domingo, el día domingo, que es hasta el día de hoy. Ah, amén. Entonces, hay un trasfondo bastante interesante en esa pregunta, hermano, y me gustaría compartirlo posteriormente para poder conocer a fondo, hermano, todo lo que está
escondido allí en esa institución romana. Amén. Eh, Muy por Ravi, encima. ellos se conectaron primero con la escritura y ellos dijeron que su autoridad era por la escritura, especialmente los discípulos, comenzando con Pedro. Ellos establecieron la conexión entre la escritura y ellos dijeron, nosotros somos los que hemos elegido para dar instrucción porque venimos directamente de la línea de los apóstoles. Sí, Amén. comenzó todo en el primer siglo, hermano, pero fue antes de los apóstoles. Amén. No, no, Siga, hermano Rojas, con lo que estaba diciendo. Está interesante. Sí, porque ¿cómo le diré? Ese concilio fue lo que ellos lo utilizaron como fundamento para poder así compartir, aunque no existía en ese tiempo, hermano, no Amén. existía en ese tiempo Ah, los nombres que amén. hoy conocemos o que conocimos por el cristianismo. Amén. No existía el nombre Jesús, ni tampoco existía el nombre Cristo, aunque fue en Antioquía cuando le llamaron cristianos, pero eso también tiene su derivado. Amén. Ahora, Amén, ahora, hermano. Permítame un momentito, hermano. sí, Eh, hermano, el nombre, el pronombre o el apodo cristiano se lo dijeron de burla. sí, amén. sí, hermano, Por eso ahorita todo el cristianismo adoptó esa burla, sí, adoptaron esa burla y ellos se siguen llamando cristianos. así es. Entonces, imagínese que a usted le digan un apodo de burla y luego usted lo adopte ese apodo y toda su familia y su descendencia lo siga mencionando. Eso es sí, irreverente, hermano. Sí, ya fue hasta el siglo, casi a principios del siglo cuarto, cuando se establece precisamente ya una institución, pero aún todavía no tenían un dogma o un Dios, se llamaban simplemente iglesia cristiana. Y fue hasta el siglo Sí, XV, el siglo cuarto, hermano. Epifanio sí, fue el que inició. Mire, sí, aquí está. el siglo cuarto, sí, pero bueno, sí, él fue un precursor que empezó a tratar Él fue el de primero, ocupar. él fue el primero que trastornó lo que es el Shabbat y las fiestas y todo lo de Adonai, lo trastornó y lo cambió y luego ya tomó fuerza en el siglo XV. Sí, Yes. hasta el día 15 pasado del día 15 casi en el inicio del 16 fue cuando ya introdujeron ese nombre que conocimos nosotros. Amén. En el siglo XV, a partir en el siglo XV, a finales, Sí, para iniciar en el 16, es cuando tomó fuerza todo esto del domingo, de las fiestas paganas, y sí, cambiaron todo cambió. Amén, amén, Entonces, amén. anote la pregunta, hermano Rojas, anote la pregunta y quiero que la indaguen. Lo que acaba de decir el hermano Israel también es importante. El hermano Israel estaba diciendo acerca de cómo se cambió esto, porque la gente vivía en un mundo ignorante donde nadie leía la Biblia, o sea, los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes, y ellos le decían a la gente, tú no leas la Biblia, el único que tiene la autoridad para leer la Biblia es el sacerdote. Y Sí, perdón, pero leían en latín, que tampoco entendían. amén, amén, aunque la leyeran, no la iban a entender. No porque leían en latín, Exactamente. Porque no habían escuela de enseñanza Eso era, establecida. eso, pero eso era, hermana Tere, eso era lo que sumaba a la ignorancia de las personas. y encima, pastor, toda esta gente que organizó de hacer de armar la Biblia, ellos eran masones, Sí, ellos no eran cristianos. o sea, manipularon los textos
Eran masones, para aplicarlos a los tiempos que ya estaban cambiados. Y claro. se separaron del primer pacto. Ellos no querían leer el primer pacto, ellos estaban más interesados en la Bueno, farmacia. eh, Eso fue establecido en el concilio de Nicea en 325, en cual los líderes de la... Anyway, siga, hermano. amén, amén, hermano Israel. Entonces, todo esto, hermanos, nos está dando un camino a investigar, porque estas personas hicieron cambios terribles, Claro, lo destrozaron. hicieron cambios terribles que nosotros ahora no sabemos si estamos en el verdadero día de Shabbat o no. ¿Sí me Sí, explico? Amén, sí, hermano. sí. Entonces tenemos que investigar, tenemos que salir salir del engaño, hermanos, pero para esto se necesita mucha cautela, por favor, mucho cuidado, ¿sí? Para no irnos, ¿a dónde, hermanos? Para no irnos a la izquierda ni a Ni la a la derecha. derecha. Mire, Proverbios 4:27 dice, entonces no te desviarás, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tu pie lejos de la maldad, o sea, guarda la Torá. El consejo es este, porque Sí, porque Elohim conoce las sendas a tu derecha. antiguos, Él conoce las sendas a tu derecha, pero los sendas aquellas eternas. aquellas a tu izquierda están torcidas. Y Amén, amén. él hará tus sendas rectas y guiará tus pasos en Shalom cuando andes en la Aleluya. Torá, cuando andes en la Torá. Era más predicación que enseñanza durante ese siglo. Amén, amén. Entonces, hermano, Daniel 7:25 dice, el cuerno pequeño hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y traerá y tratará, perdón, y tratará de cambiar las fiestas, los tiempos y la ley, la Torá de Moche. Entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Imagínense, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, no queda mucho, hermano, para llegar a este momento. Ya pasamos por los cambios. Ya nos cambiaron las fiestas, ya nos cambiaron los días, ya nos cambiaron los horarios. Ahora el día empieza a las 12 a las 12 de la noche se acaba y a las 6 de la mañana empieza el día. Pero el Eterno dijo que de tarde a tarde, ¿sí? El catolicismo, el Roma ha cambiado los tiempos. El cuerno pequeño, pastor, es Roma, ¿no? Claro, la profecía de Daniel se cumple. El cuerno Sí. pequeño, poder pequeño, el Ujú. papado, Roma, pensaría en cambiar los tiempos y la Torá, Daniel Todo. 7:25. La religión moderna ha hecho exactamente como dice la profecía. La religión moderna, toda esta gente que está aquí con el Papa, son representantes de las diferentes religiones y ellos han aceptado los cambios del Papa. Claro, el ecumenismo, que están también juntándose. Ahora mire este libro que dice aquí, The Faith of Our Fathers, el cardenal James, dice el cardenal James Gibbons, la fe de nuestros padres, en el 88 a edad, página 89. Pero puedes leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea
que autorice la santificación del domingo. Las escrituras imponen la observancia religiosa del Shabbat, un día que nosotros, la Iglesia Católica, nunca santificamos. Hermanos, esto es lo que dice el escritor James. ¿Sí? Ellos conocen y saben que no está el domingo como institución por Adonai. Es el Shabbat el que está colocado en la institución de cualquier creencia deben de guardar el Shabbat. Amén. Amén. El eterno Elohim quiere que volvamos a la fe original. Alguien lea Oseas 6 del 1 al 2. Aquí está en la pantalla y lo puse en letras grandes a ver si lo pueden leer. Venid y volvamos a Yahweh, porque él ha desgarrado, pero nos sanará, él ha herido, pero nos vendará. Al cabo de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos resucitará para que vivamos a sus ojos. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, estas preguntas las voy a poner otra vez aquí para que les saque captura, porque esto lo vamos a estar examinando. Esto lo tenemos que examinar, hermanos. No sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Necesitamos entender que si nos cambiaron los tiempos, nos cambiaron los días, nos cambiaron las fiestas, nosotros queremos regresar al original. ¿O hay alguien aquí que no quiera regresar al original? Original, por favor. Entonces, cuando regresemos al original, no vaya usted a decir, ay, no, es que esto no se incline, hermano. Por favor, no se vaya a inclinar usted a la izquierda ni a la derecha. Acuérdese que estamos caminando en la verdad de la Torá. Estamos caminando en la verdad de la Torá. Amén. A ver, ya aquí hemos terminado, pero vamos a comentar cómo ve usted esto, hermano José. Tremendo Epifanio, ¿verdad? Está trabajando el hermano José, perdón. Sí. Hermano Isauro, ¿cómo ve usted esto de los cambios? Sí, porque Shalom, pastor, eso es muy interesante porque como dice Daniel 7:25, ¿verdad? Esto ya está escrito desde antes, desde la época de Daniel, que los tiempos iban a cambiar, que por ahí están hablando de la Biblia, está hablando de, de los 10 cuernos, todo esto tiene significado de los 10 reyes que, que han gobernado, ¿verdad? Amén. Entonces, el último es el Roma. El Roma es que iba a cambiar los tiempos y fue cumplido esta profecía de Daniel 7:25, porque estamos viviendo esos tiempos donde fueron cambiados sobre Shabbat, sobre las fiestas, muchas cosas cambiaron. Amén. Entonces, como dicen que los hermanos cristianos, ellos leen la Biblia de la Biblia de la Reina Valeria, tiene muchos versículos, tiene mal traducido, que ellos dicen que nuestro Señor Yeshua, Él resucitó primer día de la semana, dicen que Él resucitó un domingo, dicen ellos.
Pero si vamos en griego, si vamos en hebreo dice que nuestro Señor Yeshua, Él resucitó en los primeros frutos, Él resucitó en un Shabbatón, Una Él fiesta. una fiesta, los primeros frutos. Ese ahí es donde muchos de ellos están confundidos. Yo lo he hablado con muchos de ellos, yo he refutado sus argumentos de ellos. Y si vamos en griego, vamos en hebreo, ahí habla diferente. No dice el primer día de la semana, sino ahí dice en Shabbatón. Por eso es muy interesante conocer muchos sobre la escritura, cómo Roma fue que cambió todos los tiempos. Por eso muchos hermanos están confundidos ahora en estos tiempos. Amén, Shalom. amén. Amén, hermano. Judas 1:3 dice, hermano, que debemos de contender por la fe. Debemos de contender por la fe, por la emuná, por la obediencia. Usted debe de contender por la obediencia, ¿sí? Somos obedientes a Elohim y vamos a ser obedientes aunque nos cueste la vida, hermano. Ahora, cuando usted quiera, cuando la palabra de Elohim le diga que haga cambios, usted tiene que hacer los cambios si en verdad ama al Mesías. Y si usted no quiere y rechaza los cambios, hermano, y quiere seguir en Roma, entonces no es parte. Mire, ¿quién les decía yo a los hermanos fuera del aire? ¿Quién es la luz del mundo? La luz del mundo somos los que estamos en Torah. Yeshua le dijo a sus talmidim, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. O sea que la luz del mundo era el pueblo judío, era lo único que había ahí, hermano. Allí no había nada más que puro pueblo judío. Los apóstoles eran judíos, Yeshua era judío, el pueblo, la casa de Judá estaba allí, y él lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso no se lo dijo a los pentecostales, ni a los bautistas, ni a los metodistas, se lo dijo al pueblo judío. Pastor, pues es una pregunta, pastor, Siga, hermano Isauro. que la Biblia dice que nuestro Señor comenzó con un pueblo y, y va a terminar con un pueblo. El Señor, el Creador, solamente tiene un pueblo. ¿Cuál Amén, es el pueblo de Él? Es Israel. amén, Lamentablemente Roma es un, ¿cómo se dice la palabra? Usurpador, amén, que amén, se cree que el Yeshua que ellos predican, el Cristo que ellos predican, no es el mismo Cristo que creemos nosotros, es un falso Cristo que ellos creen. Se creen amén. que es la verdad, pero no ese es el verdadero es el Yeshua de la Torá, el verdadero es el que el que hizo los cielos en la tierra, y él tiene un pueblo que es Israel, y Así va es, a hermano. terminar con ese pueblo. Ese es el verdadero. Amén, Shalom. hermano. Entonces, nosotros somos la luz del mundo, No, porque ahora sí, porque estamos ahora que estamos injertados a la Torá, pecados. estamos injertados a la Torá, ahora sí podemos decir que somos luz del mundo. Pero cuando éramos cristianos, no podíamos decir que éramos luz del mundo. Nomás dígame usted, ¿un cristiano guarda los mandamientos? No, 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 entonces no son luz del mundo. no, El que es luz del mundo debe andar como él anduvo. El que es luz del mundo debe andar como él anduvo. Dice la palabra que los que estamos en él, los que estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? amén. Amén. Entonces, si en el cristianismo, en ninguno de ellos hay comunión, no están en luz. No tienen comunión. that's No, right. El pentecostal no tiene comunión con el bautista no tiene comunión con el metodista no tiene comunión con el testigo de Jehová. No hay Y el comunión. judaísmo también.
no hay comunión. Por lo tanto, no son luz del mundo. Los únicos que se consideran luz del mundo son los que sostienen la Torá en la mano, en el corazón y en la mente. Amén, amén. Bueno, a ver, hermanos. El hermano tenía la manita levantada y la bajó. Yo creo que se cansó. El hermano José. Shalom, shalom, shalom. No, yo quería tocar este tema porque el hermano Rojas tocó algo muy importante, que él quería ir más allá de la historia, de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, por qué estos cambios y cosas han sucedido. Y todos nosotros sabemos muy bien de que, ¿verdad? Estos cambios no sucedió así como así, que lo cambiaron y la gente lo aceptaron, no. Así no escribe la historia. La historia dice que eso fue forzado, estos cambios. Acuérdate que hay esa inquisición que sucedió, ¿verdad? Y acuérdate, cuando comenzaron a matar, ¿verdad? Si tú no la aceptabas, te mataban, ¿ok? Y eso fue algo para la multitud que tenían que aceptarlo porque sabía lo que les esperaba. Y eso siempre ha sido desde el principio, porque Pablo hasta mataban a aquellos del camino hasta que el Señor no se les reveló a él, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué me está matando? ¿Verdad? Y hoy en día vemos que tenemos un poquito más de libertad, ¿verdad? De practicar nuestra fe como queremos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Los verdaderos cuando, ¿verdad? Comienzan a querer poner algo. Acuérdate que va a venir mucha persecución, ¿ok? Y en la persecución es donde muchas de estas leyes y las cosas de Dios pueden ser cambiados, pero sabemos que los verdaderos que se mantienen firmes, no importando porque tú lees Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis habla, ¿verdad? De la matanza que va a haber, ¿verdad? Por querer ponerle en nosotros, ¿verdad? Cosas que no son de la palabra, que no son de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, pasa lo que pasa, vivimos, morimos, ¿verdad? Es para el Señor somos, ¿verdad? Es para el Mesías. Y eso es lo que sucede con la historia, ¿verdad? Hablamos de este, este hombre, Lutero, ¿verdad? Lutero, ¿verdad? ¿Verdad? Lutero, Que si no Lutero. fue por Lutero de salir de esa iglesia católica, ¿verdad? Pero hasta con él su vida estaba en riesgo, ¿verdad? Por querer separarse de ellos. Y eso es donde, ¿verdad? Miramos la historia, cuando miramos Apocalipsis. Y es algo que para todos nosotros ahora entender la importancia, ¿verdad? De firme. Tenemos una, como nosotros estaba hablando, porque no sabemos, hermano, no sabemos, pero sabemos de que mientras nosotros nos mantenemos en la Torah, caminando en la verdad, ¿verdad? Pasa lo que pasa, nosotros no nos vamos a rendir, ¿verdad? No vamos a importar lo que le pasa a este cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde está la seriedad de todo eso. Hoy tenemos la oportunidad de entender la escritura y caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Para que aprendamos, ¿verdad? La importancia de mantenernos santificados con su palabra y seguir en el camino de la Torah. Pero como le digo, hermano, es bueno de entender la historia en por qué, ¿verdad? Se le vendieron a nosotros estas mentiras, estos engaños, para que entienda que la historia se repite y tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Shalom. Amén, hermano. Amén. Y el hermano Israel, diga, hermano. Yo creo que es importante entender que en los tiempos de antes no había educación, no había enseñanza. Y un pueblo no se levanta contra una enseñanza si no entiende la enseñanza. Pues era bien fácil manipular la población porque había autoridad. Cuando se levantó la opresión, fue que tuvieron que implementar la autoridad. Pero es importante, vemos que hasta en los institutos, ¿verdad? Los institutos cristianos, ellos comienzan enseñando la historia de la Biblia, comenzando con los evangelios, negando todo lo que pasó antes. You know,
enfocándose solamente en la historia de la Biblia, como que no había palabra hasta que vino la historia de las iglesias y esa formación. Pero es importante entender que los judíos siempre que estaban estudiando la Torá, era por costumbre que ellos estudiaron la Torá, no necesitaban escuelas de enseñanza porque en su casa las madres comenzaban la instrucción de la Torá. Pero cuando comienza a hacer esa separación entre la secta que llamaban los cristianos, cuando vino la autoridad y quería abolar esa enseñanza, primero lo que hicieron fue apartaron de la Torá. Ellos no querían saber de ninguna enseñanza judía, ninguna enseñanza. Igualmente que vemos en las iglesias en estos días, y nosotros todos fueron afectados por las enseñanzas, que la escuela dominical comenzaba con la historia de la iglesia, con los evangelios. Son pocas las iglesias que se metían en la enseñanza de la Torá, los primeros libros del primer pacto. Y después se enfocaban más en las enseñanzas de Pablo, que la cambiaran. Ellos cambiaban las enseñanzas de Pablo. Y nosotros no sabiendo, porque el pueblo educado, cuando hay alguien predicando, porque así es la formación en cual ellos comienzan a controlar la mente, esa es la predicación, levantando emociones. La gente no abría la Biblia porque estaban más enfocados en la dirección de la persona que estaba trayendo esas predicaciones. Pero cuando comienza la enseñanza, comienza a uno dirigirse. Yo sé que cuando yo comencé en el instituto, yo fui dirigido por maestros que todavía estaban enseñando la misma cosa que habían oído en las iglesias. Es cuando yo comencé a hacer preguntas que a terminar de los 4 años el hermano me dijo, hermano, usted se debe de meter en una sinagoga judía porque los pensamientos de usted no es cristianismo. Eso es lo que me dijeron a mí. Y eso es exactamente lo que yo hice. Yo me metí en una enseñanza judía. La importancia de educación, porque yo traje una enseñanza sobre Shabbat y se levantó una hermana y me dijo, todos los días son santos. Y yo dije, wow, usted siendo Kodesh, usted se levanta a decir que todos los días son santos, negando el Shabbat. Y yo le dije a ella, pero solamente un día fue separado y santificado por el Eterno. Shalom, hermanos. Amén, hermano. Todo, si nosotros vamos a mirar las 95 tesis de Lutero, ahí vamos a ver que Lutero no se salió de la católica. Él solamente hizo una reforma. Como estaba el catolicismo agarrando mucha gente para el catolicismo, hermano, y muchos no querían entrar en el catolicismo, lo que hicieron fue Lutero sacó y hizo una religión aparte del catolicismo, pero viene siendo igual, lo mismo que el católico. Y allí se fueron formando muchas religiones hasta llegar al día de hoy, hermano, que tenemos más de 50,000 diferentes denominaciones y todas son hijas de la católica. Y todos negaban el Shabbat, todos negaban la enseñanza hebrea, todas. Todas vienen así porque la mayoría están en el domingo. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que todavía no estamos en el punto final. Tenemos que hacer muchos cambios para poder estar en lo correcto, hermanos. Y vamos a investigar, vamos a meternos a investigar. Sí, porque Ravi, también yo creo que mucha gente tiene que cambiar su mentalidad de pensar. Cuando uno le habla de la historia de la iglesia, ellos comienzan con la iglesia que estamos ahora, no sabiendo que los discípulos se unían en una sinagoga, tenían la mentalidad judía, no había cambiado. Ellos se creen que
Yahshua vino a cambiar la mentalidad de los discípulos a ser cristianos. Él nunca hizo eso. No, y lo Se vimos en el mantenió en la estudio. postura judía. Amén, lo vimos en el estudio. Él no era, él era una secta judía de los nazarenos. Entonces, hermanos, vamos a imaginarnos, ahorita vamos a imaginarnos, no es así. Vamos a imaginarnos que yo les diga, ¿saben qué? Ya investigamos a profundidad el Shabbat. El Shabbat nos lo cambiaron. No es el domingo ni es el sábado. El Shabbat es un miércoles. ¡Wow! Se va para. ¿Usted estaría dispuesto a hacer el cambio? No, ¿No estaría dispuesto a hacer el cambio? no, porque es el sábado. Bueno, pero si investigamos esto a profundidad y decimos nosotros, bueno, vamos a investigar el cambio que hizo el catolicismo. Nos perdieron el día. Ahora vamos a investigar hasta dónde han llegado estos cambios y vamos a investigar a ver hasta dónde llegamos y vamos a ver qué está pasando. ¿Sí? No es un hecho, es un comentario. Investigue por su cuenta. Cada quien vamos a investigar. Ahora nos vamos a hacer como los de Berea. Vamos a En la investigar, escritura. vamos a investigar en la escritura y vamos a saber, vamos a llegar al fondo de este engaño que hizo la Iglesia Católica. Ravi, yo creo que es importante la palabra que usted usó, investigar. En mucha ley no hay punto de investigar. Ellos hacen lo que los líderes le dicen. Si le dicen, vamos ahora a honrar a Santa María un día de la semana, ellos lo van a hacer, van a decir amén, amén. Porque no hay ese deseo de investigar por uno mismo. El pueblo le gusta ser dirigido más que investigar. Amén. Ahora necesitamos nosotros quitar de nuestra boca todo Baal. Dice la palabra que Él va a quitar los Baales de nuestra boca. Necesitamos empezar a quitar los Baales, hermano. Eso de decir Dios, ya sabemos que no es Dios, es Elohim. Ya sabemos que no es Jesús, es Yeshua. Ya sabemos que no es sábado, es Shabbat. Ya sabemos que no es Señor, es Adonai. Necesitamos cambiar, purificar nuestra lengua, hermano, purificar nuestra palabra, nuestro lenguaje. Y rabia es importante endoctrinar nuestra cabeza, que hablen así, que piensen así, que actúen así. Si dejamos que ellos hagan cualquier cosa, nunca van a recibir la promesa de Yahshua, la promesa de Yahweh. Si todavía están usando el mismo lenguaje, haciendo los mismos cultos, adorando de la misma forma, tenemos que cambiar, tenemos que pasar por una transición para llegar en acuerdo con la Torah. Y estoy diciendo, amén, hermano, y estoy diciendo en general, vamos a cambiar nuestro lenguaje, porque yo también a veces digo Señor, a veces digo Dios, pero tenemos que ser como dice Yeshua, hermano. ¿Cómo dice que va a venir? Como un relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente. ¿Qué le trae a la mente esto? Que él viene del occidente, viene de Jerusalén, del occidente hasta el oriente, hasta nosotros. Pastor. Wow, hermano. Una pregunta, pastor. Amén, hermano Isauro. Y lo que yo quisiera que ustedes, entre pastor José y el hermano Israel, tenemos también a levantar también Roé, levantar pastores también, porque nada más así pura enseñanza ya sabemos mucho, pero también tiene que ver una enseñanza cómo debemos preparar los pastores,
cómo debemos preparar Roé para que Amén, también hermano. ellos también puedan Amén. enseñar, llevar. Amén. Amén, hermano. Es el siguiente paso. Mm, Pero para nosotros poder ser líderes, nosotros necesitamos primero aprender a ser líderes. ¿Sí? sí, sí, Ahorita nosotros estamos aprendiendo, hermano Isauro, y usted está en lo correcto, pero ya nomás está aprendiendo nosotros bien todo, porque yo no puedo enseñar algo que no sé. Necesito amén. aprender para poder enseñar. Pero usted Es tiene muy mucha bueno, razón, hermano, usted tiene mucha razón. Hay que es leer. muy importantísimo eso. Esa es la petición de Yeshua. Esa es la petición de Yeshua. Amén. Orad, orad para que el Padre envíe más obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha Amén. y los obreros flojos, perdón, pocos. Amén. Ravi, también tenemos que aprender como la escuela dominical, que fue usada como un instrumento de indoctrinar, enseñar, aunque estaban enseñando falso. Nosotros tenemos que tener esos mismos instrumentos para primero educar nuestra ley, especialmente lo que se llaman y testifican el Shabbat, entender la importancia, entender cómo empieza el Shabbat, cómo concluimos el Shabbat, cómo el Shabbat es parte, debe de ser parte de nuestra vida, no un día separado. La enseñanza es tan importante que forma la unión de la Calé. Sin enseñanza no hay unión de la Calé. Amén, hermano. Cada grupo, este grupo de Zoom es un escuadrón del pueblo de Israel y no podemos salir a la batalla si no estamos preparados. La Keilah de Puerto Rico es otro escuadrón. La Keilah de Nueva York, del Bronx, es otro escuadrón que debe de estar preparado kadoshmente para combatir contra las asechanzas del enemigo, porque se va a levantar, hermano. El enemigo se va a levantar contra todo lo que se llame Israel. Todo lo que se llame Israel, el enemigo se va a levantar. Pero todos nosotros somos uno solo, somos un pueblo, somos uno solo. Y nos vamos Y a muy levantar importante, y nos vamos a levantar con toda la armadura de Elohim. Amén, hermano amén. Rojas. Hermano, esta es una escuela, hermano. Pues lo que estamos haciendo hoy precisamente es estudiando, capacitándonos. Pero de hecho, este grupo es una escuela donde tenemos, hermanos, que aprender lo que se nos está enseñando, pero con la responsabilidad de poder investigar todo aquello que estamos escuchando de, de usted. Entonces, este es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros no lo hacemos, si nos aferramos a algo que ya hemos aprendido y que se nos quedó en la mente como en el cristianismo, entonces no estamos aprendiendo nada. Tenemos nosotros que ser, hermanos, exprimir la esponja para poderla humedecer otra vez. Aquello sucio, aquello tiene que salir. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que renovar nuestro entendimiento, como lo dice Shaul, renovando nuestro entendimiento cada día, hermano. ¿Y cómo lo vamos a renovar? A través del escudriñar las escrituras. Entonces, eh, eh, es una tarea tan grande que verdaderamente tenemos nosotros que llevar a cabo. Esto que hoy estamos haciendo es una enseñanza. ¿Por qué? Porque a mí me ha servido de mucho. Y lo que usted me está enseñando, lo que estoy escuchando de usted, hermano, yo lo investigo, yo lo investigo. Y no tan solo lo investigo, sino me voy a la profundidad. Me pongo mi equipo de buzo y me sumerjo en el agua para escarbar hasta allá y encontrar esas perlas preciosas que nos van a capacitar. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, hermano, para que podamos entonces, hermanos, porque nuestro capacitador, aparte de usted, es el Ruach HaKodesh. Ahí es donde nos vamos a sumergir.
Él es el que nos va a enseñar, a instruir, a capacitar para que podamos nosotros estar preparados para salir al campo. Bueno, estamos, yo estoy compartiendo con algunas personas de aquí del grupo que formé, porque son puros cristianos, pero cuando me invitan a participar o a escuchar un, un, este, un tema, entonces ese tema, entonces yo lo escucho con calma. Y después de que lo escucho con calma, me voy a investigar a las escrituras y preparo todo, hermanos, para darle una respuesta a cada persona. Entonces, ayer precisamente escribí a una mujer ahí en Facebook y hablaba sobre el perdón, que no estaban capacitados, que no se lleva a la práctica. Entonces yo encuentro aquí, hermanos, aquí en Levítico 26, en Levítico 26, y allí es donde yo, hermanos, empiezo a ver sobre 26:3, si andáis en mis estatutos y guardad mis mandamientos para ponerlos por obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la palabra? La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es Jucotai, ¿sí? Jucotai, es de la traducción. Entonces, sí, son estatutos que tenemos nosotros que aprender y son como puntos primordiales porque es ahí donde comienza verdaderamente, hermano, la santidad. Es allí a perdonar, a pedir perdón, amar a nuestro prójimo, amar a los hermanos. Y, y hermano, cuando ponemos en práctica todo esto, pues hay una grande bendición y trae como consecuencia salvación, sanidad, liberación. Entonces, no hay sanidad, no hay liberación, no hay restauración en el cuerpo del Mashiach, porque no estamos, hermanos, llevando a cabo lo que nos dice aquí. Bejukotay es un término que encierra muchas cosas. Y eso lo estuve, hermano, lo estaba analizando y estaba estudiando todo esto para que en su momento nuestros hermanos reciban una enseñanza o el contexto del texto que ellos leen, que ellos estudian. Este ha sido, hermano, del trabajo en el grupo. Shalom, hermano. Amén, hermano. Mire, todo lo que dijo está bien. Lo que yo digo, hermano, es esto. Nos estamos ya acercando a Shavuot, Sí, ¿sí? Donde es la llenura del Ruach HaKodesh. Y nosotros queremos ser llenos del Ruach HaKodesh. Pero para ser llenos del Ruach HaKodesh, tenemos que estar, este vaso tiene que estar limpio. A usted no le gusta tomar agua en un vaso sucio. no, porque quién sabe quién tomó agua ahí. O agarra un vaso lleno de lodo y tierra y ahí se sirve agua. No, no, usted agarra un vaso limpio para tomar agua. Entonces, Elohim quiere usar vasos limpios para depositar su Ruach HaKodesh. Él no puede depositar su Ruach HaKodesh en un vaso que todavía tiene suciedad. Y, Así es, y hermano. usted imagínese qué es lo que hay en usted y qué hay en mí. Y limpiémonos, hermano, limpiémonos porque estamos cerca de la festividad de Shavuot. Amén. Amén, Amén, amén. amén, hermano Israel, díganos y nos despide en oración. Amén, amén. Es lo que el hermano Isario estaba diciendo, tiene fundación. Es importante renovar el entendimiento. Y renovar quiere decir limpiar casa, limpiar casa de todo lo que nosotros estábamos acostumbrados en el cristianismo, en nuestra calé, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y estaba diciendo que si hay algunos hermanos, nosotros no debemos depender de ningún maestro. Debemos de coger de maestro y después escudriñar la escritura y entre 2 o 3 hermanos formar entendimiento y estudiar más, escudriñar más.
porque la Caley no está preparada para recibir lo que nosotros entendemos, pero nosotros nos tenemos que preparar para darle a la Caley lo que ellos necesitan entender. Y yo creo que lo más importante, especialmente antes de entrar en esta fiesta, que tenemos 49 días de enseñanza. Si había tenido 49 días de enseñanza en la Caley, cuando entramos en la fiesta ya ellos tienen el entendimiento. Pero si no hay enseñanza, entramos en esta fiesta como se estaba celebrando las Navidades, sin entendimiento, sin sabiduría, sin dirección. Las fiestas están ahí para enseñarnos, para guiarnos, para nosotros primero entender que son fiestas solemnes, son fiestas separadas y que no cualquier persona puede participar en esta fiesta. La Escritura nos dice. ¿Y por qué ignoramos la Escritura cuando nos da dirección? Y nosotros, como usted estaba diciendo, Rabbi, hacemos lo que nosotros queremos hacer porque es beneficio para la Caley. Cuando el beneficio para la Caley es la Torah no indoctrinada, la Torah clara, la Torah del entendimiento. Shalom, hermanos. Que no se convierta en fuego extraño, hermano. Ore para que nos despida, hermano Israel, y terminamos. Amén, amén. Abba, Padre, eterno Elohim, poderoso Adonai. Primero te damos las gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos has unido, mi Señor, que tú has derramado tu mano del cielo para llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Cambia nuestra forma de pensar, Padre. Limpia, mi Señor, todo lo que es negativo y trae, mi Señor, esta nueva enseñanza. Bendice cada hermano que ha de participar en este día, mi Señor, es lo que nos estamos pactando de esta enseñanza. Pero nunca de tu Torah, nunca de tu enseñanza, nunca de tu dirección. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías por la eternidad. Amén. Shalom.